Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, vamos a dar un derecho a réplica. Nos escribieron de la Universidad de las Américas una entrevista que hicimos hoy con Beira Jackson. Ella nos estaba señalando sobre el tema de unas irregularidades que se dieron en las elecciones para la escogencia de la nueva rectora, ¿no? Vamos a conversar con el profesor Damián Quijano. Él es miembro del Consejo Electoral y él, bueno, tiene algunos puntos también que nos quiere dar a conocer aquí en Dumas Informa. Bueno, profesor Quijano, bienvenido para que nos cuente entonces. ¿Cómo no? Adelante. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Bueno, primero expresar una gran sorpresa a la comunidad universitaria y de parte de los miembros del Consejo Electoral y las autoridades legales de esta universidad, cuando la profesora Yana Ruedas, que es conocida en nuestra universidad, se autoproclamó rectora de la universidad. Nos hemos enterado por WhatsApp, por los medios de las noticias y por diferentes, ¿no? Y bueno, esto queríamos hacer una aclaración dado que la elección entendemos que se dio en un espacio privado, pagado con fondos de orígenes privados, en el supermercado El Rey. No se dio dentro de la Universidad Especializada de la América, que es una universidad pública y oficial y se maneja con recursos presupuestados públicamente. Entonces, hay que aclarar primero de dónde surge este tipo de supuestas votaciones, ¿no? Que no tienen ninguna validez, ningún reconocimiento, porque no cumplen con ciertas garantías que se dan en estas situaciones. No le habíamos prestado atención, pero ante la evidente campaña de desinformación e inclusive amenazas de participar el día 2 en alguna acción, estamos obligados a informar la verdad, pero lamentamos que la universidad pues esté en este dime que te diré, a lo cual nunca nos habíamos acostumbrados, ¿no? Y que quede claro que nosotros nunca hemos intentado pues tratar de ir a los medios para ventilar esto. Nuestra intención como la rector fue hacer la mediación, intentar ir por la norma, pero bueno, no pudo ser. Primero es importante aclarar que no es el Consejo Electoral legalmente constituido el que realizó estas supuestas simulaciones de votaciones fuera de la universidad, en un espacio privado, en el supermercado Rey, y que no tiene ninguna validez ni reconocimiento. No existen actas en la Secretaría General, no están publicadas estos resueltos, estos documentos que ellos expresan, que son oficiales, y sus anuncios han sido por WhatsApp y mediante una reunión, entiendo que por Zoom. Pero lo que quisiéramos hacer un poco de docencia, ¿qué es el Consejo Electoral de la Universidad de Uddelas y cómo se crea? El Consejo Electoral es el llamado a organizar las diferentes elecciones que permiten reunir a 58 miembros, tipo parlamento inglés, ¿no? En donde se dan las elecciones indirectas, en el caso nuestro que se llama claustro universitario, que a su vez entonces escogen al rector y a la rectora. Pero fíjense, y ya yendo al grano, en el artículo 242 del Estatuto Orgánico de la Universidad Especializada indica cómo se conforman estos miembros del Consejo Electoral. Tal como, bueno, lo puedo señalar, se puede, bueno, lastimosamente tengo el blur y no se puede ver, pero esto es un extracto del estatuto. En el artículo 242 menciona que el Consejo estará conformado por 5 miembros y su representante. Los miembros serán elegidos, la palabra es muy clara, elegidos por sus respectivos estamentos. Y más adelante indica que los miembros del Consejo inclusive no podrán ser candidatos a puesto de elección. Pues muy bien, se dieron las elecciones, en las cuales fuimos escogidos 2 profesores y 2 docentes, pero no se escogieron, los estudiantes no escogieron de manera directa a su representante ante el Consejo Electoral. No se dio esta elección y ahí ocurrió un suceso en el que 2 de los miembros, uno de ellos que habló con usted, decidieron pues aceptar la designación de un estudiante con el ánimo de, me imagino, lograr una mayoría de 3 contra 2 en el Consejo Electoral. Ya desde ahí, ya ocurrió una ruptura a lo que indica la norma, que es el estatuto, que obliga a que los estudiantes escojan de manera directa y democrática a su representante ante el Consejo Electoral. A partir de ahí, por supuesto que saltaron las alertas en toda la comunidad udelista, pues no se entendía cuál era el problema en que los estudiantes escojan de forma democrática y directa a su representante. Hay aseveraciones que hace años se hacía de esta manera, se hacen de otra manera, que ocurrió esto y que ocurrió lo otro. Ante un juez, eso no tiene ninguna validez, tratando de ver precedentes anteriores, que a propósito, estamos hablando de una nueva forma de elegir en la universidad, que es el claustro, en donde los estudiantes tienen que escoger a sus 14 estudiantes representantes ante el claustro.
Esto es una novedad, esto no ocurría antes. Y aún así, parte del Consejo Electoral, 2 de los 4 que hemos sido elegidos directamente, decidieron que esos 14 también fueran por designación. Aquí entonces, claro, ya surgieron pues toda una serie de situaciones que obligaron a que parte del Consejo Electoral junto con las autoridades pues llamara la atención a que este procedimiento ya era totalmente irregular. El artículo 246, que bueno, lástima, yo quería hacer un poquito de docencia para que no habláramos con interpretaciones, pero aquí está el artículo 246, no sé si lo dejo un poco. Bueno, pues nada, se lo voy a leer, ¿no? El 246 indica que el claustro universitario es un organismo electoral de carácter democrático, amplio y representativo, integrado por miembros electos. La palabra es muy clara, miembros electos, no designados, no interpretable, no reunidos, yo qué sé, la asociación de profesores que designan a alguien o la asociación de estudiantes. Y el 247 explica que deben representar a los 3 estamentos. Y el 249 lo indica nuevamente. El Consejo Electoral, o sea, nosotros, es la organización que tiene que organizar, elegir a los miembros del claustro. Aparece nuevamente la palabra de los miembros del claustro. Esto no ocurrió. El miembro estudiantil por el Consejo Electoral fue designado de a dedo, dada su simpatía con estos 2 miembros que claramente, y ahora hemos podido entenderlo, pues tenía pues un sesgo con la profesora que actualmente se autoproclama como rectora. Y les puedo dejar un documento también, no voy a insistir mucho más, un documento en el que el estudiante pues manda la nota manda la nota al Consejo Electoral, por la cual mediante una firma, él se autodesigna como parte del Consejo Electoral. Un estudiante que además, siendo miembro del Consejo Electoral, se va de candidato a pesar de que la norma no lo prohíbe, ocurren una serie de irregularidades, regresa de nuevo al Consejo Electoral y además es el que designa a los 14 que posteriormente en ese claustro ficticio aparecen los estudiantes y que, bueno, ocurre lo que ocurrió. Le dieron el voto a esta profesora. Esto fue evidente, el plan del fraude, es que fue muy evidente, estaba muy claro, ¿no? Porque todavía ninguno de ellos podía responder por qué no se dieron las elecciones directas a los estudiantes para escoger a su representante ante el claustro, ni por qué se dieron las elecciones directas a los estudiantes para escoger a su representante ante el claustro electoral. Profesor, lo que nos decía Beira Jackman, yo había dicho Jackson, Beira Jackman nos dijo que Udelas o la administración cerró la universidad, la había puesto candado, que por eso tuvieron que hacerla al lado de la universidad y que en otras sedes de Udelas en el país sí se realizaron dentro de las estructuras. ¿Usted qué dice respecto a eso? Fue total, eso es falso, y esa es y ahí, inclusive ese día que ya se habían suspendido las elecciones, estos señores intentaron violentar la norma e intentaron con las urnas de manera ilegal, pues hacer las elecciones dentro de las instalaciones. Inclusive llegó el Tribunal Electoral y el Defensor del Pueblo, que cuando vieron toda esta panorámica se retiraron, hablaron con el rector y se retiraron. Entonces, la universidad estaba abierta. En ningún momento, eso es totalmente falso. Sí estuvo cerrada en la semana anterior por los eventos de conflictos graves por el tema de la minería. O sea, como las demás universidades, estuvieron cerradas en ese tiempo. Pero en el supuesto que ellos querían hacer, que fue como el lunes 27, en un día en donde había 126 bloqueos a nivel nacional, en donde en Chiriquí ni siquiera había gasolina para transportarse, en donde las áreas indígenas donde tenemos programas no tenían ninguna oportunidad de participar, estos señores decidieron hacerlo fuera de la universidad. Y fue en todas las instalaciones. En ninguna instalación, ni en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Azuero, ellos entraron para pretender hacer esa simulación. Previamente ya habían planeado contratar estos espacios con fondos que desconocemos cuáles son y solamente participaron de su facción. Ok, dice que en Colón, bueno, nos dijo que en Colón se realizó dentro de la universidad y que es más, en la misma UDELA hubo como un acto de graduación en medio de todo este problema que se había dado con el tema de la minería. No, no. Los actos que se pueden dar de graduación o se han dado por Zoom o se han dado en entornos que eran totalmente seguros y si eso se podía dar. Eso es, y en Colón, eso se dio en medio de la calle. Es más, habían invitado,
hay que reconocer que sorprendieron a las autoridades, porque manejan un vocabulario, manejan unos formularios, sellos y todo esto, y sorprenden porque siempre hemos hecho las elecciones de buena manera. Y sorprendieron, en este caso, creo que era SINAPROC en Colón, que aparecieron estos señores, se les dijo que esto era totalmente falso, se retiraron, y esas elecciones prácticamente la hicieron en la calle. O sea, esto no tiene garantías de ningún tipo. Por ejemplo, el libre tránsito es un factor importante para dar la validez a unas elecciones. Si no se garantiza el libre tránsito, esas elecciones no tienen ninguna validez. Y eso no existía ese mismo día. El Tribunal Electoral no ha emitido ninguna certificación de validez de esas elecciones, que siempre nos la ha dado. Así que para que estemos claros de que ellos están aludiendo a algunos tipos de argumentaciones que pueden confundir y por tanto, pues Sí. desinforman. Sí, profesor, también nos comentaba, porque digo, como es la réplica, nosotros estamos diciendo lo que ellos dijeron, ¿no? Claro que sí, ¿no? La Por señora supuesto. Beira. Ella nos dijo que ahí habían participado todos los candidatos, o sea, todos, en las elecciones de ese día. No, falso. Eran 5 candidatos, 4 damas y un varón, de los cuales pues participaron. Vamos a ver, hay los candidatos que son para el claustro, que son Ujú. 58. Realmente fueron como 111 candidatos. Primero, de esos candidatos solamente participaron los candidatos que apoyaban a esta señora. Los demás no participaron. Y eso lo puede hacer la entrevista a cualquiera de ellos y le dirán que no, porque cuando se dio la suspensión por el órgano máximo de la universidad, que es el Consejo Superior Universitario, por encima del Consejo Electoral, que a propósito no puede alegar autonomía, dado que fue un Consejo Electoral que no decidió por mayoría. Así que ese argumento tampoco lo puede dar. En función de eso, toda la comunidad respetó esa decisión, porque no hay ningún ánimo de que las elecciones no se den. Las elecciones se tienen que dar, y el rector dijo que él ni puede participar ni tiene ningún interés de continuar. Muy bien. Entonces eso que hay que quedar claro que eso lo que están mencionando no es cierto. Profesor, dos preguntas para finalizar, ¿no? La primera sería, bueno, no pregunta, sino un señalamiento que hizo la licenciada Beira, que ustedes hicieron un traje a la medida, no les quedó y después quieren como descoserlo, ¿no? Sí, lo que ocurre, sí, claro, apelan a la emoción, ¿no? Apelan al victimismo, pero en todos momentos ellos son los que tuvieron el poder. O sea, no se explica cómo se intentó hacer un traje a la medida cuando ese traje a la medida encajó en la profesora Yana Ruedas, que se autoproclamó. O sea, no tiene consistencia lo que están mencionando. Es como la justificación de la señora Beira, que dice, bueno, el estudiante no se eligió y se hizo de a dedo porque es que todo el tiempo fue así. O sea, ¿qué clase de argumentación es eso? Eso no tiene ninguna seriedad. Y ella fue suspendida, dice que no está cobrando desde noviembre, fue lo que nos dijo. Sí, bueno, no le podría decir el detalle de eso, y eso ya sería con la autoridad pertinente, pero sí se les abrieron expedientes disciplinarios después de la actuación de lo que ocurrió el lunes, y después, porque a partir de la suspensión, ¿no? Aquí está la resolución de la suspensión del acuerdo 02-2023. Supuestamente dice que ya no sabe por qué, o sea, cuál es el argumento de la suspensión. Bueno, es que me extraña eso porque fue notificada. Y ahí Mm. aparecen todas las argumentaciones, y esto ocurre dentro de un marco jurídico en donde se le garantiza el debido proceso para que pueda aportar los descargos. Es más, lo lógico es que si ellos respetaran el del Estado de Derecho, hubieran hecho recurrido, haber apelado a la suspensión de las elecciones, y si no hubieran estado de acuerdo, hubiera ido a la sala tercera o otras instancias. No, lo que han hecho ha sido lo vaquero, totalmente opaco, en un Zoom privado con una facción de ellos, y que ahora pues están amenazando de intervenir el 2 y tomarse por la fuerza la universidad. Bueno, esta es la última pregunta que le iba a hacer, profesor. Entonces, la versión que manejan ustedes, ¿no? ¿Cuál Uh-huh. es? O sea, porque el 2 supuestamente debe ser el cambio de rector y estas cosas. ¿Se reconocen, no se reconocen las elecciones? ¿Qué va a ocurrir el 2 de enero, profesor? Para que entonces nos comente. Estas elecciones, primero que nada, no reconocemos que hubo unas elecciones. Eso fue unas personas en un lugar privado que entre ellos pues emitieron unos resultados, y sepa Dios cómo eso se dio. Primero, que no hubo elecciones. Las elecciones se tienen que dar, pero esta vez garantizando la participación democrática, en la que se incluya la participación de los estudiantes.
que no vemos cuál es el problema en impedirles que ellos ejerzan su derecho a votar. Eso es lo principal. Y que no sea opaco, que sea transparente con recursos de la universidad y dentro de la universidad. No esta pantomima que han hecho, que nadie sabe por dónde fue, qué hicieron, cómo se hizo eso, cómo ocurrió, y ese famoso claustro con 14 estudiantes que ni siquiera han sido elegidos y producto de unas elecciones entre amigos, en que evidentemente, pues claro que iban a proclamar el resultado inevitable que era el de esta señora, ¿no? Entonces, Continuará el rector, tiene que continuar porque se tienen que dar las elecciones en un ambiente que ya sabemos que está más sosegado, en donde un ambiente de clima nacional mucho más, más pacífico y que pueda garantizar la participación de todos los votantes, no solamente los que están cercanos a la universidad, sino todos estos profesores que están en Panamá Oeste, en las cumbres, lejos, que les era imposible llegar a la universidad, ahora tendrán la oportunidad de participar de manera libre y consciente y garantizando que todos lo pueden hacer. entonces lo que yo entiendo de lo que usted nos ha dicho es que entonces estas elecciones no fueron convocadas por la actual administración, o sea, que es la que lo tiene que hacer. No fueron convocadas por ellos, sino por este otro grupo y los resultados entonces que ellos están señalando, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿es así o no es así? Es así, es que esto lo entienden todas las autoridades, del Tribunal Electoral, la Contraloría, los ministerios, las autoridades propias, el Consejo Superior Universitario, que no fue convocado por el rector. El Consejo Superior Universitario fue convocado por sus miembros ante la alerta y todos estos desmanes y estas irregularidades, que no he contado todas. El tema de los listados fue los cambios continuos en los listados, el tratar de pretender que una campaña se hiciera con total ausencia de los profesores en la universidad, dado que las clases estaban dándose de manera virtual por los problemas que habían sociales, el conflicto social por la causa minera. Vamos, esto es un tema de sentido común que no estaban las condiciones dadas y no sabemos cuál era el apuro de hacerlo a la brava. Estas elecciones se van a dar, claro que se van a dar, pero se tienen que dar según lo que establece la norma, que aquí frente a todos ustedes lo he No comentado. tiene, no tiene fecha cuándo va a ser. Es que tiene que convocarse el Consejo Superior para designar un Consejo Electoral que rápidamente habilite un calendario electoral en la que se incluyan las elecciones también de la de los estudiantes. Bueno, listo, cómo no, muchas gracias, profesor. También ¿Cómo no? Quijano, él es del Consejo Electoral de la Universidad de las Américas Judelas, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Servido, profesor, muy amable. ¿Cómo no? Igual, muy amable por la cortesía. Saludos.